Mira este smartwatch para mi padre. ¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado. Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que salen a la luz nuevas conversaciones de WhatsApp donde se prueba que José Luis Ábalos convocó en su casa al empresario Víctor de Aldama a las 4 horas de haber sido cesado por Pedro Sánchez para decirle que el presidente del gobierno tenía un informe del CNI sobre sus negocios y vida privada. Hoy El Español revela los WhatsApps entre Víctor de Aldama y Koldo García ese 10 de julio de 2021 en los que el asesor de Ábalos fue informando al empresario minuciosamente de los cambios en el gobierno. La investigación de la UCO de la Guardia Civil incluye esos mensajes en los que se concierta esa reunión entre Ábalos y Aldama en su vivienda oficial como ministro mediante los móviles encriptados. Ábalos, según Víctor de Aldama, le confesó durante esa cita que Pedro Sánchez tenía un informe del CNI sobre distorsiones o pagos raros y asuntos de la vida privada del que en aquel momento era ministro de Transportes. Ojo a esta información que trae El Español. El Español, perdón. Ojo a esta información porque una lectura superficial nos llevaría a decir: jaja, se demuestran las conexiones entre Ábalos y Aldama. Fíjate, le llamó a su casa 4 horas después de ser cesado para informarle de que le había cesado Pedro Sánchez y que porque Pedro Sánchez tenía un informe del CNI que decía de las andanzas raras y demás de Ábalos. Eso sería una lectura superficial. Lo llamativo de esta noticia es precisamente la última parte. Nos están diciendo que Pedro Sánchez tenía constancia escrita de que había corruptelas en torno a Ábalos, porque le había hecho llegar el CNI un informe y no acudió inmediatamente a la Fiscalía Pedro Sánchez a poner en conocimiento de la Fiscalía esos datos de actividades posiblemente delictivas. Nos están diciendo que el CNI hace informes de los que se deduce que ministros del gobierno socialista están implicados en actividades presuntamente corruptas, y eso no se pone en conocimiento inmediato de la justicia. Nos están diciendo que el CNI elabora informes sobre políticos españoles con presuntas corruptelas y se los guarda, o como mucho se los enseña al presidente del gobierno. Nos están diciendo que el CNI detectó las actividades corruptas de Ábalos, pero no lo habían detectado la policía y la Guardia Civil, o sí lo habían detectado y alguien paró los informes correspondientes. Por supuesto, nadie se puede creer que Pedro Sánchez no conociera las actividades de Ábalos antes de que el CNI le hiciera llegar ese informe. Evidentemente, si las actividades presuntamente delictivas de Ábalos, Aldama, etc. afectaban a 4 ministerios al menos, más 2 organismos autónomos dependientes del Ministerio de Transportes, más al menos 2 comunidades autónomas regidas por los socialistas, evidentemente nadie se puede creer que Pedro Sánchez no supiera de las actividades delictivas de Ábalos. Sabemos ya, por las cosas que se han ido publicando, los informes de la UCO, etc., que Sánchez era plenamente consciente, por ejemplo, de la llegada de Delcy Rodríguez a España cuando Delcy Rodríguez tenía prohibida la llegada a España, a pesar de lo cual con Ábalos y con Aldama coordinó esa visita. Sabemos, por supuesto, que los hombres de la trama, empezando por Koldo, Aldama, etc.,
pues poco menos que daban órdenes a presidentes de comunidades autónomas socialistas. Ejemplo, los WhatsApps intercambiados por Koldo y Ángel Víctor Torres. Nadie da órdenes a un presidente socialista de una comunidad autónoma a menos que cuente con el respaldo del uno, de Pedro Sánchez. Así que Pedro Sánchez, por supuesto, sabía de las actividades criminales de Ábalos. Vamos, es lo que sospechamos todos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no es así. Vamos a suponer que Pedro Sánchez vivía en el limbo. Pedro Sánchez no se enteraba de las actividades presuntamente delictivas de su mujer. Pedro Sánchez no se enteraba de las actividades presuntamente delictivas de su hermano. Pedro Sánchez no se enteraba de que la familia de su mujer tenía alquilado a Muface un edificio y habían puesto ahí una sauna gay y un picadero en la parte de arriba, pagando una cantidad irrisoria por el alquiler. Pedro Sánchez no se enteraba de las actividades corruptas de Ábalos, no se enteraba de que Marlaska, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol y ya le compraban mascarillas a la trama. Pedro Sánchez no se enteraba de nada, vamos a suponerlo. Que Pedro Sánchez estaba preocupado de salvar al mundo y no se fijaba en que a su alrededor todo era corrupción y basura. Pero entonces, ese Sánchez que estaba en la inopia, de repente recibe un informe del CNI donde le apunta a las actividades corruptas de Ábalos y no pone ese informe en conocimiento de la justicia inmediatamente. No sé, vamos, yo no entiendo mucho de derecho, pero entiendo que algún juez debería tratar de indagar si esta información es cierta, porque si es cierta, entonces alguien habría estado actuando de encubridor de la comisión de delitos, ¿no? Y ese alguien es Pedro Sánchez. Si tenía un informe del CNI que decía que Ábalos, sus actividades con Aldama no eran muy santas, pues entonces su obligación era poner inmediatamente eso en conocimiento de la Fiscalía, ¿no? Pues en lugar de eso, a Ábalos le cesaron, pero sin decir nada de las razones de por qué se le cesaba, y ahí continuó Ábalos ocupando cargos en el partido, hasta que ya la cosa llegó a un punto donde no tuvieron más remedio que escenificar que le mandaban al grupo mixto. Pero insisto, si el presidente de gobierno tenía datos de la comisión de actividades delictivas por parte de su, hasta el momento, número 2, y no lo puso en conocimiento de la justicia, digo yo que alguien pedirá a algún juez que se procese a Pedro Sánchez por encubrimiento, ¿no? Y por cierto, a quien quiera que en el CNI elaborara un informe con actividades presuntamente delictivas de un ministro y tampoco lo pusiera en conocimiento de la justicia, aunque me imagino que el del CNI tiene una defensa judicial fácil. Dice, oiga, yo elaboré el informe y lo puse en conocimiento del presidente del gobierno. Si él no lo traslada a la Fiscalía, pues pregúntele usted a él. Yo cumplí con mi misión de darle un informe a mis superiores sobre las actividades de Ábalos. Por cierto, ¿desde cuándo el CNI estaba al tanto de esas actividades delictivas? ¿Cuándo empezaron a elaborar el informe y vieron los primeros indicios? Y por otro lado, una última pregunta. Ya saben ustedes que pues la CIA en Estados Unidos a lo que se dedica es a proteger los intereses nacionales frente a amenazas externas. Tiene prohibido el investigar a ciudadanos norteamericanos en suelo norteamericano, salvo en el caso de que vaya, por ejemplo, dudas de si es un espía chino. Aquí el CNI, ¿a cuántos ciudadanos se dedica a espiar dentro de España? Porque uno esperaría que el CNI se dedicara precisamente a protegernos de las amenazas exteriores. Para investigar delitos en territorio nacional están la policía, la Guardia Civil, etcétera, ¿no? No sé si legalmente es así, si existe esa separación
dentro fuera, como pasa con la CIA, pero teniendo en cuenta que ahora sabemos que el CNI dio un informe sobre Ábalos y sus presuntas actividades delictivas a Pedro Sánchez, ¿el CNI ha dado alguna otra información sobre actividades presuntamente delictivas de algún otro ministro, de algún otro cargo socialista que no sepamos? ¿El CNI tiene información sobre actividades delictivas de algún otro político que todavía no haya plasmado en un informe y hecho llegar a la Fiscalía o a algún superior? No sé, cosas que se me ocurren al leer esto. Vamos, me parece gravísimo. Sánchez sabía las actividades delictivas de Ábalos y no lo puso en conocimiento de la Fiscalía. Pues está muy bien, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, la Unión Europea sigue cerdeando con el tema ucraniano. Escuchen. Abrimos la página de la información internacional contándoles que el Banco Central Europeo está teniendo fisuras en su postura contra la confiscación de activos rusos congelados mientras crece la urgencia por financiar el rearme europeo. Martins Kazaks, gobernador del Banco de Letonia, se ha convertido en el primer miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en respaldar abiertamente la confiscación total de unos 200.000 millones de euros en reservas rusas. Esta posición contrasta con la advertencia del Banco Central Europeo de que tal medida podría dañar la reputación del euro en los mercados financieros mundiales. Funcionarios de otros bancos centrales bálticos también podrían respaldar esta postura, reconociendo que la situación geopolítica actual podría requerir medidas más radicales. De esta manera, la Unión Europea admite que el impacto del distanciamiento de Donald Trump ha debilitado su posición, aceptando que los políticos probablemente tomarán decisiones independientemente de las preocupaciones técnicas del Banco Central Europeo. Bueno, desde el principio de la guerra, o sea, desde hace 3 años, resulta que Europa tiene 180.000 millones de euros del Banco Central ruso congelados en Bruselas. Mientras tiene ahí ese dinero de ese tío tan terrible que es Putin, resulta que se dedica a darle préstamos a Ucrania con el respaldo de ese dinero que está congelado, pero no se incauta de ese dinero. Putin es la encarnación del diablo, pero su dinero no lo tocamos, lo dejamos aquí depositado en Bruselas. ¿Saben ustedes cuál es la razón que dan para no incautarse? Es que, claro, si nos incautáramos del dinero que el Banco Central ruso tenía depositado en euros aquí en Bruselas, pues entonces asustaríamos a otros dirigentes extranjeros que tienen aquí depositado el dinero y entonces sacarían el dinero y lo que harían sería invertir en dólares en lugar del euro, con lo cual se nos viene abajo el intento de posicionar el euro como alternativa al dólar. O sea, que para que no se nos venga abajo el intento de posicionar el euro como alternativa al dólar, dejamos que Putin, ese criminal demoníaco, tenga ahí sus activos en Bruselas congelados, pero no nos incautamos de ellos. ¿Existe algún impedimento legal para incautarse de eso? No. Es una mera decisión política. Y prueba de ello es que ahora se está empezando a discutir si hacerlo. Porque claro, resulta un poco llamativo eso de que la Unión Europea se dedique, por un lado, a financiar a Ucrania, pero con el respaldo de ese dinero que hay ahí. Es decir, prestamos a Ucrania y si no nos lo devuelve, pues entonces quizá echemos mano de esos activos rusos. Por otro lado, nos dedicamos a comprarle a Putin hidrocarburos para que Putin compre las armas con las que mata a ucranianos. Por otro lado, pues tenemos ahí los activos rusos y nos resistimos como gato panza arriba para incautarnos de ellos. Eso sí, los tenemos congelados. Por cierto, una cosa. Legalmente, ¿quién los tiene congelados? Porque el otro día me llamó mucho la atención que Starmer le diga a Zelensky que Reino Unido le va a ayudar con 2 paquetes, que en total son 2.800 millones de euros aproximadamente, que estarán respaldados por los intereses devengados por ese dinero ruso congelado en Bruselas. Un momento. Reino Unido, que no pertenece a la Unión Europea, tiene acceso a los intereses devengados por el dinero que está en Bruselas. Pues no lo entiendo.
quién está legalmente a cargo de ese dinero y quién dispone de los intereses que ese dinero genera. Un poquito raro todo el tema, ¿no? Bueno, mientras tanto, pues ya saben ustedes que Europa ahora anda que se quiere rearmar. ¿Quieren ustedes saber qué está pasando? Pues lo que está pasando es muy simple. Donald Trump lleva diciendo desde 2016 que los países europeos tienen que cumplir con los compromisos de la pertenencia a la OTAN, que fijan en al menos un 2% del PIB el gasto en defensa. Donald Trump lo estuvo reclamando durante su primera legislatura y se rieron de él. Luego llegó Biden y la cosa continuó como estaba, y ahora Trump ha dicho que se acabó lo que se daba y que quiere que Europa invierta en defensa aquello que se ha comprometido a invertir. Con lo cual, ¿qué está haciendo Europa? Pues invertir en defensa. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque Trump no se limita a decir, oye, que lo hagas, que te lo llevo pidiendo 8 años, sino que lo que dice es, a partir del 2 de abril, 25% de aranceles a todo el mundo. Entonces ya con la amenaza de guerra comercial es cuando Europa de repente se da cuenta de que tiene que invertir en defensa. Pero claro, si Europa invierte en defensa porque Trump se lo exige, pues entonces, ¿cómo quedan los líderes europeos de cara a sus electores? Pues quedan como unos vasallos sumisos a Trump, ¿verdad? Y además, pues algunos de los líderes europeos tienen un electorado, pues tendente a la izquierda radical, con lo cual eso de invertir en defensa y encima porque lo exige el amigo americano, pues no sería muy bien aceptado por sus electores, con lo cual, ¿qué se hace? Pues un paripé. Entonces coge y se monta aquí el numerito de tenemos que rearmarnos porque ya Estados Unidos no es confiable como aliado. Y además tenemos que rearmarnos porque Putin es un peligro increíble. Todo mentira. Bueno, lo de que Putin sea un peligro no es mentira, pero lo de que se rearman porque Estados Unidos ya no es aliado, no, hombre, no. Se rearman porque lo ha exigido Trump. Y están cumpliendo con lo que Trump exige. Lo que pasa es que no lo pueden presentar así, entonces tienen que presentarlo como si se rearmaran contra Trump. Pero vamos, una vez aprobado la ampliación de los presupuestos de defensa, una vez que los Pedro Sánchez de este mundo hayan sacado el tema adelante, pues entonces ya se acabó lo de pensar que es contra Trump. De lo que se trata es de pasar ahora al trámite de lograr que sus electores, los de los socialistas y populares en Europa y los de partidos situados más a la izquierda de los populares y socialistas, pues acepten el asunto. Los de Podemos pues ya están hurgando en la herida y entonces acaban ayer un mensaje diciendo lo que se gasta en gasto militar no se gasta en sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es para contrarrestar ese tipo de mensaje venido desde la izquierda radical, para lo que hay que vender que el rearme es contra Trump. Pero no es un rearme contra Trump. Y en cuanto a lo de la amenaza de Putin, pues claro que sí, Putin es una amenaza y es un dictador, como lo es el chino, como lo es Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso concreto se usa lo de Putin pues para tener una manera de que los del otro lado, es decir, el electorado más a la derecha, acepte ese rearme. Al electorado más a la derecha se le vende que es porque Putin es una amenaza gorda, 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 y al electorado más a la izquierda se le vende que es que nos estamos rearmando contra Trump. Y entonces así, pues unos y otros aceptan la pildorita, pues lo de la canción esa de sonrisas y lágrimas, con un poco de azúcar, esta píldora que os dan y tal. Pero vamos, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda de que en cuanto Trump consiga la paz en Ucrania, Macron y todos los demás líderes europeos van a tardar 48 horas en ir a visitar al Kremlin para ver cómo hacen negocios con Putin? ¿Tienen ustedes alguna duda? Porque si es así, pues me gustaría que contactaran conmigo, porque tengo en casa un sobre de estampitas que quizá les pueda interesar. Bueno, mientras tanto, en Estados Unidos, pues Trump ha dicho que iba a hacer una serie de cosas y las está cumpliendo. Por lo pronto, ayer arrestaron al palestino que lideraba las protestas antisemitas en la Universidad de Columbia y le van a poner en la mismísima frontera.
por donde jamás debería haber entrado, por cierto. Escuchen. Continuamos con la información contándoles que un activista palestino que lideró la coalición de radicales buscando la erradicación total de la civilización occidental que derivó en las protestas en la Universidad de Columbia y Bernard College fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración de los Estados Unidos. Se trata de Mahmoud Khalil, quien completó sus estudios de posgrado en el Ivy League de Columbia en diciembre y ahora enfrenta la revocación de su visa y la cancelación de su tarjeta verde. El detenido estaba dentro de su apartamento, propiedad de la universidad, a pocas cuadras del campus, el sábado por la noche, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración entraron a la residencia y lo detuvieron. A pesar de haberse graduado hace meses, Khalil, quien obtuvo su título universitario en Beirut, todavía vivía en una vivienda proporcionada por la escuela debido a una política que permite a los estudiantes permanecer en el campus después de graduarse. Bueno. Pues resulta que en la Universidad de Columbia, a quien por cierto Trump le acaba de quitar la financiación federal, que era de más de 350 millones de dólares, por no hacer frente adecuadamente al acoso a judíos en el campus, pues resulta que la Universidad de Columbia tenía ahí un estudiante, un palestino, que tenía permiso de residencia permanente en Estados Unidos, que es el que se dedicaba a liderar las protestas antisemitas y el acoso a judíos dentro de la universidad. El tío vivía en un apartamento propiedad de la universidad. El tío acabó sus estudios y seguía viviendo en el apartamento propiedad de la universidad y seguía liderando protestas antisemitas en la Universidad de Columbia. Ya saben ustedes que hace pocas semanas Donald Trump sacó una orden ejecutiva diciendo que todos aquellos extranjeros que participaran en protestas antisemitas en los campus norteamericanos serían detenidos, se revocaría su visa, se les revocaría su derecho a estudiar en una universidad americana y se les pondría en la frontera. Bueno, y es lo que acaba de hacer Trump con este palestino que se dedicaba al acoso antisemita en la Universidad de Columbia. ¿Qué efectos va a tener esto? Pues por lo pronto un efecto disuasorio inmediato. La justicia no persigue simplemente el castigar a quien hace algo malo o reparar a las víctimas de quien ha hecho algo malo, sino que la justicia tiene también otro cometido. Cuando se condena a un asesino, no es solo que se le castigue, sino que se lanza un mensaje a otros que puedan estar tentados de asesinar. Y es, si asesinas, vas a la cárcel. Ese efecto ejemplarizante, disuasorio de la justicia es fundamental. Sin esa disuasión, sin esa ejemplaridad, pues tendríamos muchísimo más crimen. Es decir, si a los asesinos se los juzgara en secreto y se los encarcelara en secreto y nadie supiera que a un asesino se le ha castigado a cárcel, pues entonces los aspirantes a asesino no serían conscientes de que si asesinas vas a la cárcel. Bueno, pues con esto exactamente lo mismo. El efecto que tiene la detención, la expulsión de la universidad y la expulsión de Estados Unidos de este palestino que se dedicaba a impulsar protestas antisemitas, pues tendrá un efecto muy claro, y es que el resto de los canallas que, siendo extranjeros, se sientan tentados a organizar protestas antisemitas en universidades americanas o se sientan tentados de participar en ellas, pues sabrán, a partir de hoy, pues que tu destino es que te pongan en la frontera, por donde no deberías, chavalote, haber entrado nunca. Pues muy bien por Donald Trump. Me encanta que todo lo que prometió en campaña lo va cumpliendo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días y buen lunes, doña Rebeca.
¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es seguimos muy pendientes de Rumanía. El líder del Partido Soberanista Rumano, AUR, y vicepresidente del ECR, ha tildado de golpe de Estado la decisión de invalidar la candidatura de Georgescu. Han estallado las protestas en Rumanía tras la infundada decisión contra el principal favorito a ganar las elecciones. Por otro lado, también hoy hablamos de la administración Trump, que ha acorralado a la multinacional abortista Planned Parenthood. El número de centros ha caído un 33% y ya hablan de crisis profunda, pese a que recibieron durante el año 2022 500.000 millones de fondos públicos. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y una noticia que hoy también nos cuenta Rubén Pulido, que dice que 6 de los 10 yihadistas detenidos en Barcelona han quedado en libertad pese a planear decapitaciones de críticos con el Islam y tener una lista de objetivos. Todos los detalles sobre este asunto en Gaceta.es. Gracias y feliz lunes. Bueno, muchísimas gracias, doña Rebeca, y feliz lunes a usted y a todos los compañeros de La Gaceta. Se nos ha quedado, por falta de tiempo, alguna noticia en el tintero, como por ejemplo, pues que ayer dijimos adiós a un perfecto imbécil, al hasta ayer primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Alguien enormemente destructivo, alguien con una mentalidad autocrática que fue perfectamente visible durante la gestión de la pandemia, donde se recurrió a todo tipo de ilegalidades para aplastar a quienes protestaban contra las medidas coercitivas aprobadas por el gobierno de Canadá. El Partido Liberal de Canadá pues ya le dijo a Trudeau hace unas semanas que se pirara donde le pareciera, y se ha nombrado a un sustituto, Mark Carney, que, bueno, para que se hagan ustedes una idea, es más o menos un Mario Draghi de la política, es decir, alguien que viene de la gestión de las finanzas, etcétera, etcétera, un tecnócrata a quien se pone a sustituir a alguien que era un perfecto demente ideológico y además, pues no sé, con unas tendencias autoritarias que recuerdan mucho a las de Fidel Castro. No sé por qué. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.